Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:33, 7:33 en las Islas Canarias... ...y comenzamos nuestra tertulia de hoy... ...con don Pablo Montesinos. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer. Pues todo muy bien. Artículo 14... ...no lo pueden ustedes dejar de leer todas las mañanas... Muchas gracias, Luis. Don Xavier Horcajo... Muy buenos días, ¿qué tal? Flamante director de la Redacción Abierta... Bueno. ...que no pueden ustedes dejar de escuchar... Sí. Ahí estamos. Don Xavier, ¿cómo se está poniendo la cosa? Ayer yo creo que hubo un antes y un después. O sea, ayer estalló toda la situación política en España porque lo del informe de la UCO es demoledor. O sea, El informe de la UCO en el marco del sumario por el caso Leire Díez es que el entramado es tan tremendo y son tantas las causas y las derivadas que se solapan unas con otras. Quiero recordar que todavía no hemos escuchado a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, que en teoría era lo más tremendo de lo que había pasado hasta ahora, pero es verdad que en el sumario, a través de las declaraciones, de los mensajes de Leire Díaz, hace referencias continuas expresas al presidente del gobierno, que es lo que le pone al presidente en una situación más delicada. Luego hay muchas cosas más, ¿no? Pero se refiere en muchas ocasiones al Guan, al jefe, al presi. En una de las conversaciones dicen que el presidente, no lo digo literalmente, pero como que el presidente está muy contento de todo lo que se está haciendo por parte de las denominadas cloacas del Partido Socialista. Es decir, el sumario es verdad que es la investigación policial puesta en un informe, ahora tiene que llevarse a cabo las pesquisas judiciales, pero el informe es absolutamente demoledor. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención porque está muy vinculado con Gaspar Zarrías, que fue uno de los hombres más poderosos del Partido Socialista de Andalucía, como también tenía entre ceja y ceja a la jueza Ayala, a la jueza del caso de los seres, y dice que Alaya, perdón, dice, esta es que hay que acabar con ella de forma absoluta y tal, ¿no? Bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene esto. a mí hay una cosa que para mí es ya definitiva. Bueno, y luego la Guardia Civil, quiero decir, y concluyo, y te dejo, claro, Luis, pero que se me escapaba, ¿no? Al final, a nosotros nos dijeron en un primer momento que esta señora era una pequeña Nicolás, militante, que iba una afiliada, que habría ido a algún meeting, que se hizo un par de fotos, una pequeña Nicolás, y que con Cerdán se había visto 1 o 2 veces. Lo que sabemos es que entró en el corazón del Estado, con reuniones con la directora general de la Guardia Civil y con reuniones con la Fiscalía General del Estado. Es decir, es que las explicaciones iniciales se caen, y si nos mintieron entonces, ¿cómo nos lo vamos a creer ahora? Aunque tampoco nos podemos creer nada, porque ayer nadie compareció en el PSOE. Pero sacaron un tuit diciendo que eso era gente individual haciendo guarrerías, pero que usando el nombre del partido y sin conocimiento del partido. Fíjate el sonrojo, Luis, que no quisieron ni decirlo en una comparecencia de prensa. Dijeron, vamos a ponerlo en redes sociales a ver si con esto... Hay un hecho, que es que efectivamente la gente en España y en todas partes tiende a presumir de contactos que no tiene. Y yo puedo tratar, porque soy un corrupto, de convencer a don Xavier Horcajo de que me conceda no sé qué, y para eso pues yo puedo presumir de que conozco a Pedro Sánchez y a José María Aznar y a Rajoy y a Abascal y al Papa León XIV. Pero luego ser mentira, ¿no? Pero claro, es que en este caso concreto lo que tenemos es toda la trama hablando de lo contento que está el presidente y de que hay que salvar al presidente y no sé qué, y el partido del presidente pagando a la trama, poniéndole locales, dándole dinero, gestionándole los viajes. Es decir, esto no son gente que iba por ahí, como decía ayer la secretaria de organización del PSOE, usando el nombre del PSOE en vano. No, usaban el nombre del PSOE y el dinero del PSOE y los locales del PSOE y los trabajadores del PSOE. Hombre, ahí ya... Ayer aprendimos algunas cosas
que ya teníamos un recuerdo de ellas. Por ejemplo, esto de la Guardia Civil, de cómo en la Guardia Civil hay, sobre todo los directivos de la Guardia Civil, civiles, pues son gente puesta ahí por quien la pone, defensa e interior a la vez. El nombramiento funciona pues para proteger. Es el caso Pérez de los Cobos II. Lo mismo. Usted va a hacer lo que yo le mando. Y lo que yo le mando es póngase de perfil, mire para otro lado, acabe con esta mierda de Badajoz, que nos tiene muy intranquilos, y que además es malintencionado, y que además, oiga, mire, ya está bien, ¿no? El director general de la Guardia Civil implicado en esas, bueno, pues como ahora, Mercedes González, que se ve 3 veces con la señora espía fontanera, y a la vez que otros, pero aprendimos muchas más cosas. De que puedan los mandos políticos de la Guardia Civil ser así, ya teníamos alguna constancia. Pero aprendimos que, oye, el comando Cloaquilla no solo funcionaba para proteger al PSOE y al presidente del gobierno, funcionaba para recabar información de personas que tienen que ver con el PP o de gente del mundo de los negocios privados, como por ejemplo Mauricio Casals, o como por ejemplo, bueno, en fin, 4 o 5 que les interesa por lo que sea, el BBVA, no sé por qué les interesa el BBVA a estas alturas, ¿no? Y llegan a plantearle a Villarejo, ¿quieres que te ayudemos con lo tuyo en la Fiscalía General del Estado? Pues danos información de esta lista de gente: Jorge Fernández Díaz, Rafael Catalar, por supuesto Rajoy, por supuesto Cospedal. Eso ya es otra cosa, tiene otra etiología de lo que nos habían contado. El comando es no solo defensivo, sino ofensivo. Bien, luego resulta que hay urdimientos divertidísimos en el sumario. La conspiración contra Repsol, como tenemos un problema con los hidrocarburos, vamos a producir una denuncia falsa con un empresario del sector contra el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. Que parezca que son ellos los responsables de todo esto, luego ya se encargarán ellos de pagar las multas, los impuestos, lo que convenga y tal. Y se sientan con un tío, empresario del sector, insisto, y le dicen, bueno, oye, mira, nosotros te vamos a dar esto y esto, tú produces una denuncia falsa. Y claro, les dice, tú tenías razón. Les dice, ¿y el número 1, Pedro Sánchez, sabe de este acuerdo? ¿Sabe de esta petición tuya? Por supuesto que sí. Como tú dices, cualquiera puede decir que es muy amigo de quien sea, ¿no? Pero se arriesga una cosa, a que el interlocutor lo compruebe, ¿no? O sea, es bien fácil comprobar eso. Te diriges a quien te tienes que dirigir y mira, he recibido a esta señora que me ha hecho un planteamiento. ¿Lo conoces, el planteamiento? ¿Estás de acuerdo con el planteamiento o no? O sea que hemos visto que el comando Cloaquillas tenía actividades contra terceros que no tienen nada que ver con esto de la política, para encubrir actitudes del PSOE o de gente del PSOE, de las tramas del PSOE, de las que vamos a dar por hecho que se financiaban, sino porque las tenía que cubrir el comando Cloaquillas. Y ya, por supuesto, ya termíname el apaño, porque como participa en esto Gaspar Zarrías, pues tiene odios históricos hacia la jueza Alaya. Dice, vamos a incluirla. ¿Qué pinta la jueza Alaya en una ofensiva contra eso Beatriz demuestra Bielma el papel de Zarrías en todo esto? Y Peinado. Bueno, pues méteme también a esta y yo colaboro. Oye, ¿de verdad esto ha funcionado así? Y por supuesto esta señora no es una Charo impresentable, no. Esta señora ha usado contactos. Tú y yo no podemos sentarnos 2 veces con alguien de la Fiscalía General del Estado, que debe ser importante porque hasta la UCO se reserva el nombre. ¿Os habéis fijado, no? O no podemos vernos unas cuantas veces con la directora general de la Guardia Civil, sobre todo porque casi nunca está en el despacho. No. Tú te acordarás de esta chica con Serrano, cuando se arrodillaba genuflexa ante la Guardia Civil en el caso de Pescadito, que eso le valió
la carrera política. Esta entró y salió de la Guardia Civil 2 veces. 2 veces, sí. Sí, pero esta era subdelegada del gobierno en Málaga cuando lo de y como les hacía la ola a los oficiales que fueron a investigar aquello, pues ascendió. Tuvo además ahí algún problema con cuestiones inmobiliarias o algo así que estuvo en el foco. Sí, a mí la cuestión de la Guardia Civil, quiero decir, me parece una de las más relevantes, y no solo ella, también la de la Fiscalía General del Estado. Es decir, el despacho de la Directora General de la Guardia Civil, quien entra a ese despacho no es cualquiera, es decir, no entra... Tú no llamas allí y dices, oye, que quiero ver a la Directora General. Pues mire, no, oiga, no, las cosas no son así. Por lo cual, que pudiera pasar todos los filtros de una institución como la Guardia Civil, te lleva a interpretar que esta no era una persona cualquiera, que no era una afiliada, que cuando desde la Guardia Civil se llama, esto son hipótesis, y dice, oye, que me está pidiendo una cita, que pase y que vea a la directora. Es decir, esto tiene que venir indicación como mínimo del secretario de organización o del equipo del secretario de organización. Es decir, de Ferraz, del PSOE, no es una cosa individual. Es que ahora se habla de Cerdán en el Partido Socialista como si fuera una persona que pasara por allí. No. Cerdán era la máxima responsable, la máxima autoridad en la sede del Partido Socialista como secretario de organización, el más importante. Después ya está Pedro Sánchez. Es decir, que una llamada de Cerdán a una alta autoridad era que te abrieran las puertas, ¿no? Y esto no se puede despachar con un tuit, o esto no se puede despachar con unas fuentes. Es que esto no puede ser así, ¿sabes? Y que la respuesta del presidente del gobierno sea, pues tiro dos balonazos más para adelante, voy a presentar presupuestos generales del Estado, pero ¿a quién le cabe en la cabeza? Que usted, que puede presentar los presupuestos como antesala, convocar las elecciones generales y no le da tiempo ya. Pero que puede hacer ese planteamiento de voy a presentar los presupuestos generales del Estado, esta es la oferta que tengo para los españoles, que se retrate todo el mundo y convoco elecciones. Fenomenal el argumento. Pero que usted tiene una responsabilidad con los españoles de explicar, al menos de salir, de dar la cara y de contestar las preguntas de los periodistas sobre lo que se está sabiendo en sede judicial. Es que tenemos Leire, Zapatero, Ábalos, la primera parte que va a salir ya, el caso del hermano y el de su mujer. Oiga, es que no puede decir, pues presento presupuestos y que a todo el mundo le quede claro que aguanto hasta el 27. Pues no me vale. No es solo que se sentara con la Directora General de la Guardia Civil, no es solo que se sentara con la Fiscalía General del Estado, es que intercambió en un plazo de 5 años 11.000 mensajes con el amigo íntimo de Sánchez, con Serrano, el que Sánchez puso a quebrar correos. A vender de todo en correos. Sí, bueno, pues con ese intercambió 11.000 mensajes en 5 años. Leire Díez, a través de WhatsApp y de Signal. Echen ustedes las cuentas. 30 encuentros con Cerdán. 30 encuentros con Cerdán, pero... Eran 1 o 2. Decían. Pero echen ustedes las cuentas, 11.000 mensajes en 5 años, contando con que, hombre, haya 12 horas al día donde no estén whatsappeándose, significa un mensaje cada 2 horas durante 5 años. O sea, eso, pues hombre, no parece una relación casual ni esporádica, con lo cual se plantea una cosa muy interesante. ¿Cuál era el ancla de Leire Díez con Sánchez? Es decir, ¿la entrada a Sánchez era a través de Santos Cerdán o era a través del amigo íntimo de Sánchez, que es Serrano? Pues probablemente las dos, pero la cercanía al amigo íntimo de Sánchez, tan estrecha como para intercambiarse un mensaje cada 2 horas durante 5 años, pues hombre, apunta a que lo mismo pues vemos de imputado dentro de poco a Serrano, ¿no? No, con toda seguridad, como es absolutamente claro que en algún momento de ese caso de corrupción veremos la imputación del PSOE como responsable civil de toda esta martingala, por supuesto que sí, y ese será un momento de inflexión interesante, ese que esperábamos usted y yo la semana pasada,
en el que alguien debiera decirle a alguien tienes que convocar elecciones. No sé si tendrá que intervenir Donald Trump o no. Yo creo que... Como pasó con Zapatero, acordaros, presidente chino y el responsable de la Unión Europea, la misma tarde. A ver si vas a ser tú el problema. Mira, chato, convoca porque ya lo tuyo no tiene pase. Claro. Así resuelve este país que no ha llegado a una fase, digamos, de adultez política suficiente como para que se produzca pues lo que se tiene que producir, que a este señor, las fuerzas políticas, por razones diferentes, le digan vamos a elecciones porque esto es irrespirable. Bueno, ya se lo están diciendo, quiero decir, la petición o la exigencia de un anticipo electoral se lo han planteado ya públicamente dos de sus socios. Bueno, uno de ellos era uno de los más habituales y además en el que más confiaba, que era el Partido Nacionalista Vasco, que yo creo que Aitor Esteban del PNV tiene claro que como las elecciones generales coincidan con las municipales o vayan un poco más allá y distorsionen las elecciones que ellos tienen en mayo del próximo año, pues eso para el PNV va a ser muy delicado, y Junts también le ha pedido ese adelanto electoral. Lo que pasa es que no van un paso más allá, aquí estamos en la de siempre. Es verdad que cuando el PNV y Junts dicen oiga, convoque usted ahora mismo elecciones y que sean en este año y no esperar el año que viene, esto de partida lo que te hace presuponer es que en el Congreso de los Diputados se acabó todo, que ya se había acabado todo con Junts, con el partido de Carles Puigdemont, no, pero se suma al Partido Nacionalista Vasco. Ahora, no van un paso más allá y dicen vamos a apoyar una moción de censura, quizá en los planteamientos para después de las vacaciones de verano, ahora llega el Papa el sábado, después el Mundial, después las vacaciones de julio y agosto, todo esto está en la cabeza del Palacio de la Moncloa como ahí que vamos a conseguir respirar un poco, ¿no? Pero quizá en septiembre, y es el debate que además hay en el seno del Partido Popular, quizá haya que plantear que ya además es una pre-campaña de facto, una moción de censura aún sin tener sí o sí garantizados todos los votos. ¿Para qué? Para que todo el mundo se retrate en la Cámara y se plantee una alternativa a Pedro Sánchez. Es decir, el gobierno de coalición está como está, el Partido Socialista está como está. Habrá que plantear una alternativa y que la gente vea, oye, esto es lo que ofrecemos, y luego que todo el mundo se retrate. Yo creo que ese debate está instalado en el PP y supongo que después de las vacaciones de verano pues se le dará una pensada. O para allá, ¿no? O para allá. El PP ha llegado tarde, está llegando tarde a este asunto. Ni siquiera ha tenido en cuenta la idea de la moción instrumental, que no es una mala idea. Vamos a buscar a alguien que asuma una moción instrumental. Una tercera persona, no una derivada. Claro. Y hay muchas, hay muchas. Bueno, muchas, también además, Margallo aquí, que el exministro Margallo es quien lo ha verbalizado, digo. Bueno, antes se lo había pedido Junts. Sí. Claro, de hecho, en artículo 14 lo publicamos, que había voces de Junts que lo habían planteado en esas relaciones más informales. Pero no solo eso, sino habían sugerido un nombre. Margallo. Pues esa información yo no la tenía. Claro, hombre, hay un padre constitucional muy afín a Junts, ¿no? Se llama Miquel. Miquel Roca habían propuesto, ¿así? Claro. Y además de eso, hay mucha gente irreprochablemente demócrata, mucha gente del mundo, si quieren hacer la machada que hizo Vox, ir a buscar a Ramón Tamames, a alguien del perfil, Leguina. No lo hemos probado. No sabemos si querría o no querría. Yo ya Redondo, he sugerido Terreros, Santiago Segura y Torrente presidente durante una semana. Eso está bien. No, hombre, pero que ese partido había que jugarlo, que no se ha querido jugar. Nadie conoce a nadie que haya recibido un sondeo siquiera del Partido Popular para, oye, ¿a ti te importaría hacer un servicio a este país grande y llevarnos a elecciones? No está contemplado. Claro, pues por eso te digo que otra cosa es que la moción llevara como único punto del día la convocatoria inmediata de elecciones. Eso sí, es que no hay más salida. Que se ha planteado y se ha verbalizado. Ahora, un candidato alternativo a Alberto Núñez Feijóo. De momento no. No he escuchado a nadie que me haya sugerido ni tan siquiera esa posibilidad. Claro. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de confort
en la que tampoco hay que preparar una alternativa de gobierno, que es lo que sugeriría una moción de censura del tipo clásico, y bueno, pues tampoco es incómodo esto de buscar a alguien, un candidato. Mira, a Vox le costó mucho lo de Ramón Tamames. Alguien debiera escribir algo sobre ese tema y sus interioridades. Es muy complicado, sí, claro que es complicado, pero cuando uno cree que debe hacer las cosas, pues va y las hace. Y si no te dice que sí Joaquín Leguina, pues pruebas con otro, con María, yo qué sé. Pruebas con quien haga falta probar, porque es un bien mayor el que hay que proteger. Y la consideración, que eso lo formula, es verdad, García Margallo lo formula y lo formula bien. Cada mes que pasa, perdemos 2 instituciones, 2 compañías del IBEX y averiguamos 3 choriceos nuevos sobre esferas relevantes de la autoridad del Estado. Un día la Guardia Civil, otro día la Fiscalía General del Estado, que al final que descubriremos que hacían trampas en el casino también, claro, por supuesto. A mí hay una cosa que me ha llamado la atención, lo comentaba ayer Dando Caña y lo he comentado esta mañana, que es que en el PSOE ya están noqueados. Y lo veo en una cosa, hace un año, pues si alguno del PSOE osaba levantar la voz un poquito para decir, bueno, quizá nos estamos equivocando de rumbo, entonces salía Óscar Puente o cualquier otro energúmeno del PSOE, ya están esos falsos socialistas, a atizarle, y boom, 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 troles por todas partes en las redes para poner verde al disidente. Ahora estamos viendo cómo Paje está saliendo ya prácticamente a diario a decir cosas, y cada vez más, con un tono más elevado. Ayer dijo algo que es tremendo. Dice, hombre, es posible que todo esto pasara sin que Sánchez lo supiera. Posible es, dice, pero nadie en España se lo va a creer. Bueno, la verdad es que en realidad eso fue una pregunta directa que enunciaba eso, un silencio larguísimo de Paje, una mueca y al final un sí, podría ser. Fíjate qué diferencia en cómo pero dice, pero nadie se lo va a creer. Claro, por supuesto, pero que el recorrido del enunciado no era para nada entusiasta, ¿eh? O sea, él se ve acorralado por la pregunta y sí, hombre, puede ser, pero vamos, que... Bueno, en todo caso, yo creo que Paje y nadie ha salido a atizarle a Paje ni ayer ni en los días anteriores, lo cual indica que están noqueados, ya no son capaces ni siquiera de tratar de aplastar la disidencia interna. Bueno, es que, vamos a ver, el Partido Socialista, por supuesto, están noqueados, pero además viven en un estado de ansiedad permanente ante lo que pueda salir al día siguiente. Es decir, de hecho, en muchas ocasiones, lo cuentan los compañeros que cubren la información del Partido Socialista, ya ni responden los mensajes, ni las aclaraciones, ni nada de nada. Quiero decir, al final estamos viendo a un PSOE en estado de shock permanente, que vaya por su tercera semana negra, esto que nos gusta tanto a los periodistas, ¿no? Semana negra, pues ya vamos por la tercera semana. Y las que les esperan. Claro, y la única respuesta, la única aspiración, lo decíamos antes de soslayo, que le esperan es, bueno, pero ya llega el Papa, como diciendo, ahora ya las televisiones van con los especiales, nos entretendremos, oye, que las imágenes van a ser muy espectaculares, etcétera, etcétera, tal. Luego el Mundial, y decían ayer entre bromas, y que España aguante mucho, ¿no? Y ya después nos vamos a las vacaciones de verano. De hecho, algunos dirigentes del PSOE hacían similitudes con el año pasado. Y es verdad que en las crónicas está bien revisarlas. Yo lo hice ayer y es relevante, ¿no? Como antes de vacaciones de verano, las crónicas parlamentarias de fin de semana, por ejemplo, decían el gobierno llega a cao, el presidente del gobierno demacrado, tal, no sé cuántos, y las de septiembre-octubre eran el gobierno toma oxígeno, encara el curso político, tal. Yo creo que están algunos en el Palacio de la Moncloa con esa fotografía del año pasado. ¿Cuál es el problema? El calendario judicial. Es que el calendario judicial es endiablado para el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque las fuentes judiciales de los distintos tribunales implicados te dicen que
todas las investigaciones son embrionarias, que todo está empezando, que puede haber más derivadas, que se pueden hacer llamamientos de más testigos o más imputaciones. Es decir, que tú puedes resolver con el Papa el cortísimo plazo. El sumario Leire Díaz puede estar tapado por el Papa el sábado, pero es que José Luis Rodríguez Zapatero tiene que declarar en la Audiencia Nacional. Es que nos falta el primero de los juicios de Ábalos, la condena, pero es que falta lo de Santos Cerdá, lo de la mujer, lo del hermano, con los testimonios que estamos escuchando en Badajoz, y por cierto, la operación que se ha intentado hacer para devaluar y desprestigiar a la jueza, que es decana, que ha sido avalada por la Audiencia Provincial, pero todavía siguen, con que si la jueza. En fin, que lo van a intentar, pero yo sí que veo, como tú dices, Luis, un estado no solo de estar noqueado, sino de ansiedad por lo que puede estar por llegar, y la sensación de que está perdido, de que esto ya no se puede remontar. Y la prueba, y concluyo ya, del algodón, yo creo que fue la semana pasada, cuando el PSOE era un páramo, el silencio era rotundo, nadie quería salir, y entonces la gran idea que surge de Moncloa es que salga Óscar Puente a decir que hay una operación antidemocrática en este país, por las palabras del ministro, que afectaba a absolutamente todos, porque decía operación tal, y como afecta a todos los tribunales de este país, Audiencia, Supremo, tribunales ordinarios como el de Castilla, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, es decir, a la Fiscalía Anticorrupción, que afectaba a todos, la operación antidemocrática. Y algunos, que me dijeron a mí, que decían, no, yo tenía previsto se borraron de la agenda pública los días de después, porque no querían saber nada de que después del registro, ¿no? Bueno, vamos a ver qué demonios es lo que sucede, pero el panorama, lo cual lleva a una cosa, lo que está hablando don Pablo, en el Partido Socialista siempre han sido maestros en el manejo del calendario. No, pues hacemos esto aquí, entonces sí, esto lo vamos a tapar con no sé qué. No del de bonanza. Claro, es que esto es un incendio, hombre. Sí. Entonces, ellos se hicieron, y si tú hablabas con el gente del Partido Socialista antes del verano pasado, lo que te decían es... Esto, hay un calendario judicial de casos que afectan al PP del año de la polca, empezando por lo de la Kitchen, no sé qué, y con eso vamos a tapar todo lo que pueda volcarse de basura sobre el Partido Socialista, y por tanto tendremos al PP maniatado y nosotros recuperamos fuelle. Esos eran sus cálculos, o sea, viven fuera de la realidad, porque luego, ¿qué ha pasado? Que efectivamente ha llegado lo de la Kitchen, sí, oiga, importantísimo. Pero a estas alturas de la vida, ¿qué impacto tiene eso en la opinión pública? Pues cero pelotero. Y es que lo que está saliendo del Partido Socialista taparía 100 kitchens, lo cual... Y que es del PSOE de hoy. Tú establecías también el marco temporal. A mí la kitchen me parece un escandalazo. Ahora Mariano Rajoy fue despojado del poder en una moción de censura. Vimos esa batalla cruenta entre Soraya Sáez de Santamaría y María Dolores de Cospedal. El fin de ese PP se contó en directo, minuto y resultado. Bueno, pues ya es caso cerrado, casi. Y Rajoy, judicial no, pero en términos políticos, esos los principales actores políticos que fueron tan relevantes y tan poderosos no están en primera línea. Pero es que lo de Leire Díez, estamos hablando de casos que se estaban produciendo, hace investigaciones judiciales como la del hermano de Pedro Sánchez, que se estaban produciendo en ese momento. Quiero decir, es que es minuto y resultado de un gobierno en ejercicio. Pero fíjate la de cosas que aprendimos ayer, cosas que tienen un valor pedagógico importantísimo. ¿Para qué sirve estar en la Moncloa? Pues para decir quién es el director general de la Guardia Civil, para decir quién es el DAO, para decir quién está en la Fiscalía, para urdir comandos cloaquillas, para enviar mensajes, para capturar información, para comprar lo que te molesta, como lo de las saunas, pagando como si fuera publicidad o un pseudomedio en el que tal. Bueno, pues para esas cosas. Y eso es lo que explica que este tío no pueda dejar la Moncloa. Este tío no puede convocar nada. ¿Por qué? Porque necesita estar al timón de eso, tratando de enviar a córner los disparos en el área menos certeros. Y lo que entre, pues entra, y lo que no, pues a córner.
por eso es por lo que él no puede, aunque le gustaría hacerlo, yo creo que ya ha llegado a un punto en que le empezaría a gustar pues una cosa en la Organización Mundial de la Salud, o algo que le permita abandonar el potro de torturas en lo que se ha convertido la Moncloa. Con pasaporte diplomático. Bueno, sí, pero entonces esa es la razón por la que hay que darle 30 vueltas a la persona buena que se presente en una moción instrumental y resuelva la situación y capture el voto, al menos el de Junts, o al menos el Partido de los Negocios Vascos, lo que queráis, pero uno de los si dos. Hay un resquicio, si hay una posibilidad de que la moción avance, yo creo que va más por el partido de Carles Puigdemont, no por el Partido Nacionalista Vasco. Si hay algún margen, sí, porque además Carles Puigdemont ya ha demostrado, con todos los respetos, que le encanta hacer sufrir a Pedro Sánchez, le ha llevado a momentos muy delicados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sí veo algún margen de maniobra, y lo veo muy difícil, es con Junts. El Partido Nacionalista Vasco me cuesta creerlo, entre otras cosas porque está gobernando con el PSOE en País Vasco, ¿no? Pero un momento, eso suponiendo que es que el objetivo sea que la moción salga adelante, que no necesariamente tiene que ser el objetivo. Es decir, la moción tiene una utilidad de degradación, por eso yo ponía propaganda. De temporal tras las vacaciones de verano, porque ya estamos en una precampaña de facto larguísima. Es decir, es una cuestión que está encima de la mesa en el PP, que a mí me pasó una cosa muy llamativa ayer o antes de ayer, no recuerdo, y hablé con dos miembros de la ejecutiva, ¿no? Y uno me razonaba, con razones de peso: oye, Pablo, después de las vacaciones de verano, ya el periodo de precampaña, aquí lo que habría que hacer es una moción, pase lo que pase, con un discurso de Feijóo bien armado, para demostrar que estamos preparados para la alternativa, sin miedo a la alianza con Vox, que ya se ha materializado en las comunidades autónomas. Es decir, decirle a los españoles: aquí estamos preparados, y luego que todo el mundo se retrate, y al final pues los partidos que se ponen al lado de Pedro Sánchez, eso les va a penalizar. Ya hay tema para el periódico, vamos a ello. Llamas a otro miembro de la ejecutiva. Lo que no hay que hacer bajo ningún concepto es una moción de censura llamada al fracaso, porque eso significaría que vamos a darle oxígeno político a Pedro Sánchez. También es normal, ¿no? Sí, pueden existir opiniones por eso distintas digo sobre que el debate interno en el partido está vivo, y yo creo que la prueba de ello es que Alberto Núñez Feijóo, bueno, pues dice: voy a hacer todo y todo lo posible, pero no lo concreta, entre otras cosas porque todavía se está madurando, sopesando qué es lo que se debe hacer, ¿no? Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Hay acontecimientos capaces de unir caminos que nunca se habían cruzado. Del 6 al 9 de junio, Madrid será el lugar donde ocurra. La ciudad se prepara para recibir al Papa León XIV y a todos los que nos visiten esos días. Consulta la información del viaje en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 73 0101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 73 0101.
Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, cambiamos de tercio, salvo que alguno de mis tertulianos quiera añadir algo al debate que estábamos teniendo sobre la corrupción socialista, perdonen la redundancia. Y vamos a hablar un poquito de pactos, porque ayer se presentaba el pacto entre PP y Vox en Castilla y León, que va pues en la línea del de Extremadura, del de Aragón. PP acepta incluir toda una serie de peticiones programáticas de Vox y muy en particular el asunto de la prioridad nacional. El pacto es muy prolijo, 300 y pico medidas que tienen en cuenta muchísimas especificidades de Castilla y León que no aplican en otros sitios, etcétera. Y ayer mismo sabíamos, porque así se filtraba desde Andalucía, que ya Juanma Moreno ha movido ficha y ha llamado a Vox para comenzar contactos. Bueno, la verdad es que, en fin, es que las matemáticas no dan para otra cosa, ¿no? Y yo creo que es un pacto, pues bueno para Vox, bueno para el PP, bueno para los de Castilla y León y bueno para todos los españoles, porque en realidad lo que al final terminan acordando, prácticamente todo, lo apoya mayoritariamente el electorado de Vox, pero también el electorado del PP. Entonces, bueno, sí, yo creo que... y en Castilla y León, probablemente donde más. Así es que lo incomprensible son los 90 y tantos días que han tardado en llegar a esta conclusión, que daba la noche de las elecciones, estuvimos juntos. La noche de las elecciones ya podíamos haber definido las posibilidades aritméticas que te da la vida, si no hay más. Y a partir de ahí, pues oye, llámale cuanto antes, ciérralo cuanto antes, y total, ¿para hacer qué? Copiar lo que anteriormente se acordó en Extremadura y en Aragón, porque tampoco es las especificidades en no sé qué matiz de los deportes regionales, la taba y no sé qué, bien, pero muy poco, ¿eh? El resto es 50% sindicatos y patronales, ni un euro para menas, la prioridad nacional, en fin, que ya lo hemos visto 2 veces antes, 90 días, y espero que en Andalucía se tome el atajo, ¿no? Porque han empezado tarde, bien, sí, pero pueden terminar antes, porque es que si en el fondo... Yo creo que en el fondo es esa cosa de... En fin, esos dos que empiezan a salir y dicen, jo, y si la gente se entera de que somos amantes, y entonces hacen así, se agarran de la manita un día por la calle, comprueban ya que nadie les mira raro, entonces ya al día siguiente van un poco agarrados del brazo, y tiene usted razón, o sea, ya después del acuerdo en Extremadura, en Aragón, Castilla y León, pues nos podemos ahorrar las tonterías, y ya sabemos que sois amantes. Tiene un problema, es que cuando empiezas a gobernar, la gente dice, jo, ya era hora, ¿no, tío? Nos has tenido aquí entretenidos 3 meses, ¿no? Para nada. Para nada. A ver, sí, el acuerdo de Castilla y León, el de Mañueco con el ya vicepresidente Pollán, es muy parecido sigue la pauta de Extremadura y también la de Aragón, que es en lo programático, pues la formación de Santiago Abascal logra que se asuma lo de la prioridad nacional. Luego es verdad que los presidentes autonómicos del PP siempre dicen, no, acotan y dicen, no, pero siempre en el marco de la ley. Digo, hombre, ya claro, me resultaría sospechoso que se presentara un gobierno autonómico anunciando que se van a incumplir el marco constitucional, bueno, ¿no? Cataluña o legal. Se hace Ahí está. Quiero decir, hay excepciones en todo caso, ¿no? Bueno, y ese gobierno va a echar a andar. A mí, por lo que me decía el entorno de Mañueco en las últimas horas, reconocen que la negociación ha sido larga, en ocasiones se ha extendido además por puro tacticismo partidista,
alguna vez ha sido Vox y otras el propio Mañueco, que entendía que no le convenía adelantar en ese momento, etcétera, etcétera. Había campaña en Andalucía. Exacto, pero ellos admiten que la negociación ha sido larga, pero que ha sido franca, y en comparación con otras plazas ha sido extraordinariamente discreta. Siempre se ha conocido a posteriori que se había producido una reunión. Fue parecido, Sí, pero hubo fotografías, en algún momento se supo y los compañeros periodistas estuvieron en la puerta. Es decir, esta ha sido las reuniones que se han producido, incluso físicas, tal, no ha habido ni declaraciones posteriores ni nada, ¿no? Yo he visto, es verdad que Aragón fue mucho más discreto que en Extremadura, porque es que en Extremadura en un momento determinado está ya absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, sí, el acuerdo se ha producido y al final yo creo que la gente, la ciudadanía tiene completamente asumido que hoy por hoy el PP no puede gobernar con mayoría absoluta porque no dan los números, y que van a ir en coalición con Vox, y su electorado lo da por descontado. Ahora es el momento de la verdad, tienen que hacerlo bien, quiero decir, tienen que trabajar y tienen que funcionar, y si funcionan, pues luego veremos en las elecciones. Andalucía, vamos a ver qué es lo que pasa, porque es verdad que en Andalucía las negociaciones son más complejas de partido. ¿Por qué? Porque es verdad que el equipo de Juanma Moreno ha llamado a Vox para entablar esa negociación formal. No ha sido el propio Juanma Moreno, y eso no ha gustado al partido de Abascal, por lo que a nosotros nos dice. Y luego porque Juanma Moreno viene de una campaña electoral y de una mayoría absoluta. De hecho, su gran mensaje en campaña es: oiga, vótenme a mí, que yo logre la mayoría absoluta, porque no quiero el lío, ¿no? Bueno, pues el lío, vamos a ver si esa negociación se traduce en lío o no. Pero Juanma Moreno va con unas líneas rojas, en teoría, que luego muchas se borran, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, es que no entren en el gobierno con consejeros. A mí me dicen que sí puede ser, por ejemplo, en cuadros intermedios, es decir, directores generales, etcétera, etcétera, en cuestiones que sean clave para Vox. Y yo creo, la verdad, por quienes he hablado, que de alguna u otra forma la prioridad nacional, el término prioridad nacional, va a estar en lo programático. Es que si no... Porque es no que si no... Pero fíjate, hemos visto con el tercer acuerdo, el que conocimos ayer de Castilla y León, vemos que hay un Vox confiable. Ese temor que se tenía después de la espantada en algunos gobiernos autonómicos, ha cambiado. La morfología de los acuerdos de Vox ahora son sumamente fiables. Firman 4 años de presupuesto, pero vamos, ¿de verdad? Sí, lo hacen en los 3 sitios. Piden las mismas cosas en un sitio que en otro, lo cual es una extraordinaria novedad en España, que alguien pida lo mismo en un sitio que en otro, ¿no? Bueno, y además, pues, bueno, en algún sitio se llevarán un 5% más, un 5% menos. En Andalucía han admitido los de Vox, Garriga, que la proporcionalidad es la que es, y que no pueden pedir lo mismo que en Extremadura o que en Aragón. Lo han admitido. Claro, ahora, ¿qué es la proporcionalidad? Bueno, ¿no? Ahí tienen que entrar. Pero es que no tienen otra solución. O sea, es que esto lo podrán desgastar, lo que tú quieras, porque sí, es verdad que el nerviosismo hace que al final relajes un poco tus posiciones de salida. Bueno, pero presenta una realidad distinta y nueva, y es que Vox es un partido con el que te puedes entender porque sabes lo que te va a pedir. Eso es muy importante, ¿eh? Vamos, la mitad de los divorcios de España estarían arreglados si los dos supieran lo que les va a pedir el otro y no hubiera sorpresas de última hora. Y luego, pues hombre, las pretensiones de Vox en los 3 gobiernos regionales cerrados con el PP tampoco son tan extraordinarias, ¿no? No ha exigido la Consejería de Economía el que hace los presupuestos, o quiero tener... No, son peticiones asumibles, bastante razonables. Turismo, deporte, familia... Yo por eso pienso que en Andalucía tampoco va a haber ningún problema. Realmente el problema mayor era Extremadura, donde, bueno, el perfil de la señora Guardiola es un perfil más ideológico, es decir, ella... Tampoco el perfil de Moreno Bonilla es sencillo, ¿eh? No es sencillo, pero no es ideológico, es pragmático. Yo creo que él es consciente de que hizo una apuesta que era la de mayoría absoluta, le ha salido mal, es consciente de que
ha retrocedido en su posición y es consciente de que tiene que negociar con Vox y llegar a un acuerdo sin ningún tipo de problema. Si se llegó con Guardiola, con Moreno yo creo que se llega más fácilmente que en Extremadura. Y bueno, pues eso lo que plantea es una cosa... Sí, Luis, no, solo un matiz. Primero, el Partido Popular se tiene que dar cuenta de esa situación y de esa realidad que tú planteabas, que yo creo que se está dando cuenta, pero el PP viene de una mayoría absoluta, de una estructura de mayoría absoluta, y en el PP, aunque sí es que casi lo reconocían en público, todo el mundo asumía que la mayoría absoluta se iba a reeditar. Entonces, yo creo que en Andalucía, yo creo que en estos días, que además Juanma Moreno ha dado, y esto es información, ¿no? Ha dado orden de perfil absolutamente bajo, de que nadie hablara, de que nadie hiciera una palabra más alta que otra, por supuesto que no hubiera ningún ataque o algo que se entendía como crítica hacia el partido de Abascal. Él mismo ha medido sus palabras, creo que ha hecho desde las elecciones una única declaración más, etcétera, etcétera. Pero él también está asumiendo esa realidad que tú planteabas. Él creía que llegaba a la absoluta, tenía encuestas que le daban la absoluta y viene además con una estructura de gobierno de absoluta. Y ahora, con esa realidad, te tienes que dar cuenta de que en algunas cosas tienes que ceder, volver a esa negociación que él inició. Juanma Moreno inició las negociaciones con los partidos políticos y las coaliciones, con gobierno con Ciudadanos y parlamentaria con Vox. Él fue el primero. Él inició todo lo que vino después. Bueno, Castilla... No, fue Andalucía. Fue Andalucía y Mañueco ya entrada en el gobierno. Fue Andalucía la primera, ¿no? Pero primero tiene que resetear ese pensamiento tal, y está también en ese trabajo, en el trabajo de... O sea, yo me pongo a nivel personal, me pongo en su piel y, hombre, tienes que digerir lo que ha sido un resultado. Si lo comparas con tus expectativas, pues malo. En términos absolutos el resultado ha sido excelente, o sea, ha ganado por muchísimo al PSOE, es primera fuerza indiscutida, ha bajado en escaños, sí, pero bueno, ha subido en votos con respecto a las elecciones anteriores, es decir... Pero es otro baile, claro, y ese no le gusta, no le apetece, ya entonces, lo conoce, como lo conoce, fue el primero, pues no le gusta y no le apetece. Entonces, pues yo, de todas maneras, hombre, detrás... que razonable, detrás, que cualquiera quiera gobernar, claro, hombre, claro, sí, y irte a una isla con Kim Basinger, pero no, mira, eres bajito, Juanma. Juanma no es ese tipo agradador, simpático, que eso sí lo es, por supuesto, y agradador, pues a la vista está que también. Pero detrás de eso hay una compleja psicología del político, ¿eh? No es ese tío agradable, fácil de trato. Sí, pero también tiene sus cosas, ¿eh? Piensa que cuando en la juventud has sido cantante de un grupo y le has puesto de nombre el lapsus psíquico, pues algo tienes, chaval, algo tienes, porque eso no es ni medio normal. Bueno, y luego pues él se ha conformado. Veo que a usted no le ha gustado el nombre. Si yo tengo un hijo que se dedica al rock and roll, cosa que trataré de evitar, pero si lo tengo y se dedica a eso y me viene un día a casa y me dice, mira, canto en un conjunto, hombre, qué bien y tal. ¿Y cómo se llama? El lapsus psíquico. Ostras, no sé. Bueno, ahí lo dejo, pero como político, él es fruto de muchas coincidencias, lo cual también marca un poco el camino. Te acordarás de cómo llega él a ser claro. Hay una batalla cainita de los dos polos, de lo que hablábamos antes, Soraya Sáez de Santa María, María Dolores de Cospedal. El candidato era el presidente José Luis Sanz, claro, el presidente del Partido Popular, claro, de Sevilla entonces, claro, y hay una poderosísimo. Batalla terrorífica, y la oposición, el PP de Juanma Moreno en oposición. Juanma Moreno era una persona que en el partido, él lo reconoce él en privado y su entorno, ¿no? Que a él le pusieron muchas zancadillas, que lo pasó muy mal, que se le vilipendió. Y es hijo de la coincidencia, y eso marca un carácter de desconfianza. Te vuelves un tío desconfiado, que luego le ha sonreído la vida, evidentemente, que ha tenido unos resultados las varias veces ya que se ha presentado y que convence al elector, que bien, pero íntimamente eso te marca carácter. Y hay otra es derivada, como hacer la mili en intendencia, o sea, parecido, te marca carácter. Hay otra derivada que son las ambiciones a futuro que tenía. Si él hubiera revalidado la mayoría absoluta en Andalucía, se despejaba mucho más su panorama para, en un futuro lejano, sustituir a Feijóo. Ahora,
pues ha quedado tocada esa ambición. Entonces, bueno, pues Sobre lógico todo, que tenga que digerir las cosas. Es normal. Ha quedado tocada su manera de orientar el futuro político del Partido Popular. O sea, olvidémonos de las mayorías absolutas y lleguemos a acuerdos con Vox. Claro, eso es la antítesis de lo que ha venido defendiendo en los últimos años Juanma Moreno. Y por lo tanto, pues yo creo que la línea Juanma Moreno, en la que no estaba solo, está el varón gallego, está la baronesa madrileña, él ha quedado descartado de eso. Los otros dos continúan, ya veremos cómo les va, pero él ha quedado descartado y eso, pues, bueno. De todas maneras, yo que le tengo por un hombre pragmatiquísimo, de lo más pragmático que hay en la política española, me extraña cómo está abordando los primeros compases. Yo esperaba audacia. Esperaba que al día siguiente por la mañana iba a haber una cosa distendida, fotográfica, como tú quieras, que rompiera el hielo. Y el hielo lo han tenido que romper con piquetas y no está roto todavía. Entonces... bueno, pero ahí entra lo que decía don Pablo, que es que no creían que fueran a perder la mayoría absoluta, les pilla un poco de sorpresa. Bueno, los últimos tracking internos del PP ya apuntaban a que podía perderlo, y más o menos hacia cuando quedaban como 5 o 6 días para las elecciones, yo percibí el cambio en que medios próximos al PP, que habían seguido la estrategia de silenciar a Vox, ningunearlo, de repente, ¡pum!, cambian y empiezan a atizarle a Vox. Y dije, uy, madre, las encuestas internas tienen que ser terribles. Lo mismo pierden la mayoría absoluta. Y efectivamente, claro, digerir eso luego es complicado. Entonces, sí, yo también quizá esperaba un poquito más de cintura, pero bueno, lo entiendo. Sí, pero ha llegado el momento, ¿no?, de la verdad. Es decir, ahora yo creo que ese proceso se ha producido interno. De hecho, Juanma Moreno y su familia se fueron unos días fuera. Es decir, que todo es tal cual lo estamos contando. Es decir, pues el PP iba predispuesto a una mayoría absoluta. Además, con un mensaje que ya tenían también calculado a nivel nacional y que quería ser aprovechado por Génova, porque en los papeles que se pensaron previamente era, pues si Juanma Moreno logra la mayoría absoluta, podemos incluso rescatar la posibilidad de ese gobierno en solitario de Alberto Núñez Feijóo, que se comprometió a él en el Congreso Nacional. Eso quedó ya descartado. La fotografía de PP Vox pues parece indiscutible, etcétera, etcétera. Pero creo que después del impacto de no lograr la absoluta, ahora hay que recomponerse. Y es verdad que ya se ha cerrado Castilla y León y se tiene que abrir el proceso negociador de ambas formaciones políticas. Yo no sé a qué escala, yo no sé si se tiene que proteger. A mí me cuesta mucho. Creo que no hay ningún problema porque Juanma Moreno le manda un mensaje al candidato, al líder de Vox en Andalucía, decir, oye, vamos a ponernos ya a funcionar. Quedamos a tomar un café. Es decir, claro, creo que no pasa nada y al final puede que lo natural sea que se vaya produciendo, ¿no? Bueno, Claro. Pausa publicitaria y vamos a rematar la tertulia porque veo ya por ahí a nuestro invitado del día, don Marcelo Gullo. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. En Radio Libertad tienes lo mejor del Toro Televisión. Al mediodía la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta. Y al final del día el gran debate, el gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y el Toro Televisión, la información que importa cuando importa. Radio Libertad también es el Toro Televisión. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar.
gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, antes de dar paso a nuestra entrevista del día, tenemos unos minutillos de tertulia y me gustaría que habláramos sobre lo que está pasando en Cuba, porque apesta que igual que a Sánchez le queda poco, al gobierno cubano pues tampoco le queda mucho más. Ayer anunciaban que se marchan de Cuba pues las principales empresas de tarjetas de crédito, Visa, Mastercard. Ayer anunciaba también los hoteles Meliá y anteriormente Iberostar que se piran de Cuba. Que las son grandes las grandes asociadas a las Fuerzas Armadas de Cuba, que son los que manejan todos los hoteles de una manera o de otra. Pero claro, cuando no tienes desde hace 4 meses un turista porque no le puedes hacer una tortilla en el desayuno y se va la luz y está 20 horas sin energía, ¿quién va a ir a la isla? Por lo tanto, los hoteles y sobre todo la eficacia, la contundencia de las medidas de Trump. Trump ha dicho que el que se quede allí, el que colabore con el régimen comunista, va a sufrir el bloqueo de sus activos en Estados Unidos. ¿Cómo va a asumir eso Meliá? Dice, tengo esto abierto, no tengo un turista, tengo pérdidas brutales por tener abierto sin turista y ahora me van a bloquear por estar aquí. Prefiero cerrarlo. Ya vendré cuando haya un gobierno que lo vean con buenos ojos en Washington. Y hombre, yo creo que las cosas han cambiado, desde luego que han cambiado. Fíjate que hace semana y media llegaba a La Habana en visita oficial el director de la CIA. O sea que sí, no es el chico de los recados. Que el jefe el general jefe de Centroamérica, para entendernos, se reunía en Guantánamo con lo que queda del ejército cubano para ver qué alternativa los están dejando cocerse a fuego lo más lento posible, con una amenaza bestial y con algo muy importante, porque políticamente cada vez más Donald Trump necesita un éxito. Y el éxito más fácil que tiene al alcance de la mano es un gobierno de transición en Cuba. Si hay que apretar a Raúl Castro, que creo que cumplía ayer 95 años, ¿no? Bueno, si hay que apretarle, pues se le apretará y saldrá y le pedirán a algún país que lo asile y bueno, y ya no tendremos el problema de él y del nieto. El nieto es un tipo bastante siniestro y en fin. Pero la alternativa está por producirse. Nadie visualiza quién es el posible candidato a una transición cubana. Es que esa es la diferencia con Venezuela. En Venezuela sí hay una figura, María Corina Machado. Sobran las figuras, sí. Claro, pero digamos que con aceptación popular hay una. Sí, por supuesto. Luego, que la hay. Brujuleadores hay muchos, sí, de todos los colores y de todas las gradaciones en la escala de la honestidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, y en Cuba, pues eso, falta la persona, ¿no? Falta que terminen de identificarla, pero eso puede hacerse muy deprisa. No
no es tan difícil como encontrar un candidato para la moción en España, ¿no? Lo de la transición en Cuba, teniendo detrás pues lo que va a entrar en Cuba el día que haya un gobierno medianamente presentable, el dineral que va a entrar en Cuba. Cuba va a dar un salto. Aquí en Europa se hablaba mucho del salto que dio Rumanía cuando entró en la Unión Europea. El salto que va a dar Cuba es... Pues ojalá, tremendo. quiero decir, porque las imágenes que llegan de la isla, los testimonios de la gente son estremecedores. Es que se te cae el alma a los pies, ¿no? La situación de pobreza extrema, de hambre. Es que la gente lo que te traslada de quienes viven allí el día a día, además de no tener luz, el 80% de la jornada, de ver unos servicios tremendos, de unas calles sin cuidar, sucias, de todo que se está desvaneciendo. Es que pasan mucha hambre. Es que yo por ejemplo, tengo relación con una familia de Cuba que tiene a gran parte de su familia a su vez allí. Ellos están aquí y ya es que hasta las conexiones son difíciles, pero dicen es que no tienen medicamentos, no puedes acceder a ellos, aunque tú quieras trasladarles el dinero, no puedes hacer nada con él porque no puedes acceder a determinadas cosas, ¿no? Yo es lo único. No hay que comprar. Claro, es que la situación es muy delicada, entonces ojalá, yo de esta situación, yo lo que espero, que ya sé que es un brindis al sol, pero que esto acabe derivando en una transición democrática y aperturista, porque es una gran isla. No creo que sea un brindis al sol, creo que ese es el corto plazo, objetivo. digo, ojalá, por eso digo, ¿no? Que haya una transición, que esa transición lleve a la democracia y como yo al aperturismo económico, porque en cuanto llegue el aperturismo económico, la gente va a poder respirar en todos los sentidos, de que, bueno, pues al final puedes cuando tú tienes algo de dinero, cuando tú puedes trabajar, si la gente lo que al final quiere es ganarse la vida, en cuanto tú te puedes ganar la vida, eso te da algo de dinero, puedes hacer tus compras, puedes hacer tus cosas, pues acabas funcionando, ¿no? Y el turismo, es que ya si la puerta del turismo español está cerrada, si nuestras grandes, Iberia no va tampoco, quiero decir, es que bueno, me alegra que tú seas más optimista, Luis, porque tú además de esto sabes más, pero quiero decir... No, por Dios, no. Pero quiero decir, tu análisis de la política internacional siempre me gusta, ¿no? Pero están tan mal que yo ansío que sea rápido, porque al final... Fíjate, es tan fatal, de acuerdo, pero son los únicos que tienen garantizado que en los 10 minutos posteriores a producir el cambio han solucionado su vida, porque son trabajadores, porque son inteligentes, son brillantes. Hay un montón de empresas españolas que llevaba encargos de producir programas informáticos a Cuba hace 20 años y 30 años, y se hacían allí y se cobraban en medio dólares de esto, tal, que es una gente muy capaz. Bueno, lo han demostrado en Estados Unidos, ¿no? Los que son hijos de cubanos o cubanos de nacimiento. La minoría cubana es ultramillonaria en Estados Unidos, muy emprendedora. Pero eso no pasaba en ninguno de los países del este donde el mercado se tenía que inventar. También en Cuba se va a tener que inventar el mercado. En la propia Rusia no era así, ni en Bulgaria, ni en Checoslovaquia. Era muy complicado todo. En Cuba hay un factor, pues que es la emigración cubana en Estados Unidos, que saben que va a apoyar y que va a entrar el dinero a las puertas para reconstruir el país de arriba abajo. ¿Cómo se llamará a esos cubanos que retornen? ¿Indianos? Sí, cubanos de vuelta, no sé. Bueno, en cualquier caso, yo creo que esa idea de que saber que si atraviesas el umbral de la democracia, toda tu vida va a quedar resuelta, es un acicate que no han tenido otros que han hecho esa transición, ¿no? O sea que lo que pasa es que, bueno, todavía el Partido Comunista en Cuba sigue controlando los comités revolucionarios de barrio que se chivan de con quién te ves o con quién, bueno, ya no se ven con nadie, ¿no? Pero qué es lo que dices cuando no hay luz y cuando la bomba que sube el agua a tu casa no funciona, otro día más y claro, lo chivan, tal. Bueno, es verdad. Bueno, vamos a
invocar a nuestros compañeros para que nos traigan la opinión de los oyentes, pero no me resisto a comentar en 30 segunditos una noticia que yo creo que es importante en este país tan lleno de gente envidiosa y repugnante. La Academia de Ciencias Americana ha vuelto a subir a su web el artículo de Barbacid sobre el tratamiento revolucionario del cáncer de páncreas. La verdad, se lo podían hacer mirar algunos en los medios de comunicación, que parece que estaban deseando que Barbacid meta la pata, pero tíos, guardaros las envidias. Doña Carmen Carbonell, ¿qué pues dice fíjese, don Luis, audiencia? Precisamente de ese último asunto, del asunto de Barbacid, Jesús García Conde, que es colaborador de esta casa, concretamente del Toro Televisión, nos mandaba un mensaje muy interesante sobre lo que está pasando con Barbacid y la envidia. Lo tienen disponible a través de nuestras redes sociales en Radio Libertad. Hoy en la pregunta que le lanzábamos a la audiencia, muy rápidamente voy con ello, les preguntábamos por si creen ustedes que se va a ir Sánchez en un momento determinado de la Moncloa, y concretamente ¿cuánto le queda a Pedro Sánchez antes de dimitir? 4 opciones: días, semanas, meses, o no dimitirá. A ver, pronúnciense. Yo creo que no va a dimitir. No va a dimitir. ¿Usted cree que tampoco? Por lo que por lo que hemos contado antes. ¿Cómo te defiendes mejor? ¿Con abogado o sin abogado? No haré más preguntas. Aquí el abogado es todos los mecanismos que tiene el tío, desde Moncloa, de todas las fontaneras, todos los serranos, todos los de este partido, pues están a su entera disposición para solucionarle problemas. Claro. La desbandada, si convocara, sería tremenda. A mí me gustaría que convocara una rueda de prensa como un célebre directivo, digamos, de un equipo de fútbol, nada más nada menos que la selección española, para decir que va a dimitir, y luego dijera eso de no voy a dimitir, que ya se ha hecho como histórico, ¿no? Ese no voy a dimitir. Bueno, pues el 80% de los encuestados dice que no dimitirá. Hay un 9%. ¿El 80%? 80%. Hay un 9% que le da meses, un 6% que le da semanas y hay un 5% que le da días. Pero claro, aquí hay un poco de trampa, porque en el fondo 365 días es un año, pero también son meses, claro, son semanas. Una cosa es que no vaya a dimitir, y otra cosa es que le quede poco como presidente del gobierno de ese país. Bueno, sí, claro. Claro, es que puede dimitir motu proprio, o puede dimitir porque le entonces no hagan la llamada. Ya no es una dimisión, eso ya es que te han despedido. Te manden a la historia. Bueno, voy con algunos comentarios. En las publicaciones de YouTube nos dice Francisco Alfaro que no dimitirá porque su moralidad no se lo permite. Cecilia RB dice que puede que dimita si le conviene por acceder a un puesto de carácter internacional, como puede ser la OMS, la ONU, es decir, para protegerse de su fango. En Twitter, José Luis Sanz dice: ¿de verdad queda algún ingenuo que piensa que Pedro Sánchez va a abandonar el poder por propia voluntad? Ay, don Luis, esas almas cándidas que confían en eso. Coincide con algo que dice otro tuitero, Álvaro GMI, que señala que la única forma de sobrevivir es seguir en el cargo, porque si dimite, le imputan. Y se pregunta con sorna Nandinoro algo así como: ¿no existe la opción del maletero? ¿Se estará acordando este tuitero de, por ejemplo, Carles Puigdemont? ¿Podría ser una buena idea para Pedro Sánchez? En fin, termino con un comentario del chat de YouTube de Julián FG8180, que dice: los socialistas entraron para robar a manos abiertas y corromper las instituciones para seguir robando. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Muchísimas gracias, don Xavier Horcajo. Un placer. Siempre aprende de usted uno, sin más que tenerle un ratito en la tertulia. Es un periodista como la copa de un pino grande. Don Pablo Montesinos, también otro periodista. Un placer, de raza. siempre. Artículo 14. Muchas gracias, Luis. Redacción abierta, don Xavier Horcajo. Nosotros pues dejamos aquí la tertulia y la ponemos punto final. ¿Con quién? Con don Paco Linares. Pero después de eso tenemos a nuestro entrevistado del día, don Marcelo Gullo. Buenos días, don Paco Linares. Gracias, saludos. El hábito no hace al monje, pero ayuda. En nuestra cultura y en la íntima fe católica que muchos profesamos, hay frases que desde muy niños nos han marcado, por lo menos a un servidor, y dice así:
La frase a la que me refiero, por ejemplo, una de ellas: hay 3 jueves en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Pues tal día como hoy, Corpus Christi, recuerdo que en Málaga se ponían en distintos lugares altares y se paseaba la custodia por esas calles con el pan de la comunión. Era un día realmente hermoso. El obispo acompañaba el cuerpo de Cristo, ese pan, por las calles, y en distintos lugares se le esperaba para que bendijera con la custodia en la mano a quienes estaban presentes en ese lugar. Es una manifestación pública de religiosidad que instituyó el Papa Urbano IV en el año 1264, o sea, en el siglo XIII, hasta que en 1989 la suprimió como día festivo el gobierno socialista. Ahora esa festividad se mantiene en algunas comunidades autónomas. Sería muy gratificante que el nuevo gobierno que salga en Andalucía la volviera a instaurar, como por ejemplo está en Toledo. Feliz día del Corpus Christi para todos. Que Dios nos bendiga. Mañana más y mejor. Punto final.